Actividad 1, Unidad 1, Propedéutico de Matemáticas del Bachillerato a Distancia. El problema número 1 nos dice, dos amigos salen en bicicleta de sus casas situadas a 16 kilómetros una de la otra. Caminan sobre el periférico en sentidos opuestos para encontrarse. Uno de ellos va a 7 kilómetros por hora, el otro a 9 kilómetros por hora. Si salieron a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se encontrarán? Recuerda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Primero, hay que ver los datos relevantes del problema. El primero son los 16 kilómetros que separan a un ciclista del otro. El otro dato relevante es que van en sentidos opuestos. Después la velocidad de cada uno de ellos. Uno que va a 7 kilómetros por hora y el otro a 9 kilómetros por hora. Y la fórmula que nos están dando es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Primero, hay que plantear las ecuaciones de ambos movimientos. Consideremos que el ciclista que va a 9 kilómetros por hora sale del origen, o sea que su ecuación puede ser planteada de la siguiente manera. Distancia igual a 9t. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que el otro ciclista está a 16 kilómetros de distancia y que con respecto al primero, éste lleva una velocidad negativa, por lo que podemos plantear la ecuación del segundo ciclista de la siguiente forma. Distancia igual a menos 7t, considerando la velocidad en el sentido opuesto, más los 16 kilómetros que los separan. Ya que nos piden la distancia de encuentro, podemos igualar ambas ecuaciones y despejar el tiempo, quedando el planteamiento de la solución de la siguiente forma. 9t igual a menos 7t más 16. Ahora solo te resta despejar el tiempo y es lo que tardan en encontrarse. El problema nos plantea que salieron a las 6 de la mañana. Sumas el resultado obtenido a esta hora y con ello encontrarás el resultado del primer problema. En el segundo problema nos dice que una papelería tenía cierta cantidad de mochilas al inicio del ciclo escolar. Vendió 115 mochilas y recibió 137 mochilas de la bodega. Después vendió 70 mochilas. Si en este momento le quedan 204 mochilas, ¿cuántas tenía al principio? Aquí vamos a considerar que si vendió es una resta y si recibió es una suma. Son los datos relevantes del problema. El problema se resuelve con un método llamado diagrama de operaciones. Vamos a partir del resultado final, que son 204 mochilas, que nos da el enunciado del problema, y vamos haciendo operaciones inversas para obtener el resultado inicial, tomando en cuenta que la operación inversa a sumar es restar y la inversa a restar es sumar. Tenemos vendió 115 mochilas, por eso es menos 115. Obtuvo de bodega 137, por eso el signo es positivo. Y vendió 70, por eso el signo es negativo. Y al final tenemos 204 mochilas. Ahora, ¿qué hacemos en el diagrama de abajo? Si está restando 115, lo sumo. Si está sumando 137, lo resto. Y si está restando 70, lo sumo. Entonces, ¿qué hago? Hago las operaciones de derecha a izquierda. Y voy desde el resultado que me da el problema, que son 204 que tenía al final, le sumo 70, me dan 274, resto 137 y a ese resultado le sumo 115 y con ello obtendrás el número de mochilas que tenía al principio. El problema número 3 nos dice, dos estudiantes deciden trabajar durante sus vacaciones con un sueldo de 1,800 pesos por cada 5 días. Si uno de ellos recibe un pago de 120 pesos diarios, ¿cuál es el salario diario de su compañero? Datos relevantes, el sueldo de 1,800 por cada 5 días y el pago que recibe uno de ellos es de 120 pesos diarios. Tomamos el dato conocido de 120 pesos diarios, lo multiplicamos por 5 días de la semana y nos da 600 pesos. Para saber el salario de su compañero hay que restar el total de los dos al salario que ya conocemos.
y con eso obtenemos el salario por 5 días. Ahora solo lo divides entre 5 y obtienes el resultado que te están pidiendo. Por último, el problema número 4 dice que un propietario posee 3 terrenos separados con una extensión de 425 metros cuadrados, 850 metros cuadrados y 1700 metros cuadrados cada uno de ellos. Él desea venderlos a una empresa constructora que dividirá los terrenos en partes exactamente iguales. ¿Cuál es la mayor medida que deben de tener los terrenos para que todos tengan la misma superficie? Primero, hay que sacar el mínimo común múltiplo de las 3 áreas. El mínimo común múltiplo es el factor que nos permitirá dividir los terrenos en partes iguales. Primero empezamos con el de 850 metros cuadrados. El primer número primo es 2 y si es divisible entre 2. El resultado es 425. El siguiente número primo es 3, pero no es divisible 425 entre 3. Seguimos con el siguiente número primo que es 5 y 425 sí se puede dividir entre 5 y te da como resultado 85. El 85 también es divisible entre 5 y obtienes como resultado 17. Por último, el número 17 es primo, así que es divisible entre sí mismo, y 17 entre 17 me da 1. Por lo tanto, los factores de 850 son 2, 5 al cuadrado y 17. En el caso del 425 ya lo tenemos resuelto. Si partimos del de 850, entonces sus factores son 5 al cuadrado y 17. Y los factores de 1700 los vamos a obtener en este momento. Es divisible entre 2. 1700 entre 2 son 850. 850 entre 2, 425. 425 es divisible entre 5, me da 85. 85 es divisible entre 5, me da 17. Y 17 nuevamente al ser número primo es divisible entre sí mismo. Por lo tanto los factores de 1700 son 2 al cuadrado, 5 al cuadrado y 17. Ahora, para sacar el mínimo común múltiplo, tienes que ver los números que se repiten. En este caso es 5 y 17. El 2 no lo tomamos en cuenta porque no es factor de 425. Ahora, escogemos la potencia más alta de 5 y de 17. En este caso es 5 al cuadrado y 17. Multiplicándolos obtienes el mínimo común múltiplo. Como nos piden la mayor medida, hay que ver cuántas veces cabe el resultado encontrado en los terrenos, y así tendríamos la mayor medida de los terrenos y aseguramos que tengan la mayor superficie. Para saber cuántas veces cabe hay que dividir cada terreno entre el mínimo común múltiplo que obtuviste, y con eso obtienes el número de fracciones en los que se dividirá el terreno.